Vamos a empezar con un repaso rápido del movimiento y el valor de las piezas con su nombre respectivo. Peón, caballo, alfil, torre, dama y rey. En este orden vamos a ver su valor. Los peones van a valer 1 punto, los caballos y alfiles van a valer 3 puntos cada uno, cada torre va a valer 5 puntos y la dama va a valer 9 puntos. El rey no va a tener un valor, ya que este puntaje lo utilizamos para piezas que se pueden capturar en el juego. El rey no se captura, al rey se le da jaque mate para terminar la partida. Vamos rápidamente con los movimientos. Empezando con los valores. El peón es el que vale 1 punto. La primera vez que muevas un peón, no importa qué jugada sea, si es la primera vez que mueves al peón, puede dar 2 pasos hacia adelante. Los peones solo van a caminar hacia adelante y cuando comen van a comer en diagonal hacia adelante una casilla. Entonces la primera jugada de este peón pueden ser 2. La casilla D3, que sería esta marcada, o la casilla D4, en una sola jugada. Puede ser aquí o puede ser aquí, dependiendo del interés del jugador o jugadora. El alfil se va a mover sobre diagonales. Y en el ajedrez las diagonales van a ser de 45 grados o, como están marcadas con estas flechas, diagonales de sus casillas. Si un alfil blanco, por ejemplo, está en una casilla oscura, siempre va a correr sobre casillas oscuras, nunca va a quedar en una casilla clara. ¿Cuántas casillas puede recorrer? Las que quiera y las que pueda. ¿Por qué? Porque no salta piezas. Ahorita, como está el tablero vacío, puede ir de G7 a A1 en una sola jugada, puede ir de A1 a E5, puede ir de E5 a H2, puede ir de H2 hasta B8, puede ir de B8 a A7, puede ir de A7 a D4. Las casillas que quiera y las que pueda, no salta piezas. Si hubiera, por ejemplo, una pieza blanca aquí y el objetivo de ese alfil es llegar a la casilla H8, tendría que rodear para llegar. Por ejemplo, un camino podría ser C5, de C5 a F8, de F8 a G7 y de G7 llegaría a la casilla destino. Este mismo recorrido puede ser del otro lado, por ejemplo, a E3, a H6, a G7 y llegar a la casilla. O avanzar el peón, por ejemplo, y llegar a la casilla H8. Hay varias maneras de llegar, pero no saltan piezas. La torre es similar al alfil, solo que en lugar de ser en diagonales van a ser en líneas horizontales y verticales, o para arriba, para abajo, izquierda o derecha. Las casillas que quiera y las que pueda. Puede ir a H4, puede ir a A4, puede ir a A8, puede ir a A1. Cada movimiento en línea recta va a ser una jugada, así que si quiero llegar, por ejemplo, a la casilla F8, puedo tomar 2 caminos, los más rápidos, que sería F1 una jugada, F8 2 jugadas. El otro camino sería A8 una jugada, F8 otra jugada. Así serían 2 jugadas, o A8 una, F8 2 jugadas. La dama va a ser la suma de las dos anteriores piezas, o sea, alfil y torre. Se va a mover para arriba, para abajo, izquierda o derecha o en diagonal, cuantas casillas quiera y cuantas casillas pueda, ya que tampoco salta piezas. O también lo podemos ver como que se mueve para todos lados. Para todos lados, respetando esos movimientos. Por ejemplo. O sea que puedo jugar, por ejemplo, dama H5 y después irme a D1 y después irme a D8 o avanzar simplemente una o avanzar 3, dependiendo la necesidad y el interés del jugador o jugadora. El rey, por último, bueno, por penúltimo, se va a mover como la dama, pero solo una casilla. Tiene un movimiento especial el rey que se llama enroque, eso lo vamos a ver en un posterior video. Pero el rey se va a mover como la dama, solo que una casilla, para donde quiera. Y por último, el caballo. El caballo es la única pieza del juego de ajedrez que va a saltar. Su movimiento va a ser en una L mayúscula
y se va a mover 3 casillas. Esas 3 casillas son las indicadas y va a terminar en la última. Como el caballo salta, aunque haya piezas en la trayectoria marcada, no se las va a comer. Únicamente va a saltar de donde está al destino que va a brincar. Por ejemplo, si hubiera una pieza, un peón aquí y otro peón acá, el caballo puede llegar sin problema. Para ver el movimiento del caballo, podemos ver esta L e irla girando o decir las sílabas del caballo. Por ejemplo, caballo. Las primeras 2 sílabas van a ir en línea recta y la siguiente sílaba va a dar vuelta como una torre. Vamos a repetir hacia el otro lado, por ejemplo, caballo. Vamos a hacerlo hacia arriba, caballo. Vamos a hacerlo hacia la izquierda, caballo. Vamos a hacerlo ahora del lado, sobre el flanco izquierdo, caballo. Vamos a hacerlo hacia abajo, caballo. Vamos a hacerlo sobre el lado derecho, caballo. Y hacia abajo, caballo. Todas estas casillas es la donde puede saltar el caballo. Para verlo más claro. Entonces, aunque haya peones aquí, el caballo puede ir tanto a E3 como a C3. Y estos peones no los va a tocar. Otra manera de ver el movimiento del caballo es moviendo el caballo como si fuera una torre, una casilla, y como si fuera un alfil, hacia afuera, una casilla. ¿Cómo? Vamos a hacerlo hacia arriba, movimiento de torre, movimiento de alfil. Vamos a hacerlo hacia abajo, movimiento de torre, movimiento de alfil hacia afuera, movimiento de torre, movimiento de alfil, movimiento de torre y movimiento de alfil hacia afuera. Y estas son exactamente las mismas casillas a las que marcamos hace un momento. Otra manera de ver el movimiento del caballo es imaginando círculos. ¿Qué tipo de círculos? El que rodea al caballo. Ese será el círculo inferior. Y si abrimos una capa más, ese círculo quedaría aquí. Y en ese círculo superior es donde va a caer o a donde puede ir el caballo. En una sola jugada puede elegir cualquiera de esas 8 posiciones. Como movimiento de pieza, esos serían los detalles. Dato curioso, cuando el caballo está en una casilla blanca, su siguiente casilla salto o su siguiente movimiento va a ser una casilla de color contrario. Si está en casilla clara, va a caer en casilla oscura. Ok, todas esas son casillas oscuras. Ahora, por ejemplo, si el caballo estuviera en una casilla oscura, sus siguientes casillas serían casillas claras. Por ejemplo, vamos a hacerlo con las sílabas, caballo. Hacia el otro lado sería aquí. Hacia abajo sería aquí y acá. Hacia los lados podemos ver el movimiento de torre, por ejemplo, torre y movimiento de alfil hacia afuera, caería aquí. Y hacia el otro lado exactamente igual. Está en casilla oscura, cae en casilla clara. Como movimiento de pieza sería todo por el momento.